Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas a este módulo de tecnología audiovisual dentro de la jornada dedicada a los proyectos de Historia Viva. ¿Qué vamos a ver hoy específicamente? Vamos a estar viendo diferentes alternativas que nos van a ayudar a realizar y a mostrar nuestros videos. Nuestros videos o nuestras obras audiovisuales de manera genérica, pero de que sea de una manera novedosa o impactante. Todos sabemos hoy por hoy realizar videos, qué hacemos con esos videos, pero bueno, vamos a estar charlando como de algunas otras alternativas y ver si se nos despierta la creatividad y encontramos alguna forma un poco más novedosa de mostrar lo que vayamos haciendo. En el módulo de hoy lo podemos dividir como en dos etapas. Al principio vamos a estar viendo algunos proyectos, algunos ejemplos y algunas obras de profesionales, de artistas, de estudios que se dedican a esto. Entonces no se asusten porque probablemente pueden ver o pueden pensar que no, estas cosas que estamos viendo acá son muy difíciles de realizar, son imposibles. Y sí, las primeras obras que veamos en realidad necesitan una tecnología o un presupuesto o un dinero que no es el que vamos a estar contando en nuestros proyectos. Pero no importa, miremoslo igual porque, aunque sean obras justamente hechas por profesionales y por equipos, nos puede despertar alguna idea, podemos ver qué se está haciendo, podemos entender o aprender cómo mostrar obras audiovisuales de una manera distinta a la que solemos ver. Y después en la segunda parte, sí, ahí ya vamos a empezar a ver más en concreto, bueno, cómo podemos nosotros, desde nuestras herramientas, desde nuestras posibilidades, desde nuestros recursos, armar proyectos audiovisuales y presentarlo en la convocatoria de Historia Viva. Entonces, un poco vamos a estar dividiendo la jornada en estas dos partes, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos y que es un poco el disparador de este módulo es ¿cómo mostramos nuestros videos? Porque es cierto que hoy por hoy es bastante sencillo crear un video. Es muy posible que todos tengamos prácticamente en nuestro bolsillo una cámara que filma, que antes no estaba esa posibilidad. Antes generar un video era muy costoso, necesitábamos cámaras especiales, muy poquita gente sacaba fotos, muy poquita gente creaba videos. Hoy casi todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene un teléfono con posibilidad de filmar. Entonces, generar el video ya no es tan complicado. Generar el video bien es un poquito más difícil, que tenga buena calidad, pero bueno, en el módulo anterior Sol ya les ha dado algunas técnicas, algunos consejos para que el video que nosotros creamos tenga una buena calidad. Y hoy lo que vamos a estar viendo es como la otra parte. ¿Cómo mostramos esos videos, no? Entonces, para recapitular un poco cosas que ya sabemos y como para ponernos en tema, bueno, básicamente nosotros grabamos un video que de manera casera puede ser, como les decía, con un celular, con alguna cámara de foto, con alguna GoPro, con algún equipo que tengamos a disposición. Ese video lo filmamos y ¿cómo lo vamos a mostrar? Bueno, lo mostramos de diferente manera. Lo podemos subir a una red social, lo podemos subir a Instagram, a TikTok, a YouTube, lo podemos compartir por WhatsApp a nuestros amigos, lo podemos conectar a la computadora y reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras amigas y verlo. Esa es una manera que seguramente todos ya conocemos y la manera más típica de ver nuestras obras audiovisuales. Si somos profesionales o somos personas que nos dedicamos a esto, bueno, vamos a estar grabando también los videos, tal vez con una calidad un poco profesional o con otros equipos, pero también vamos a estar creando los videos. ¿Y qué vamos a hacer con esos videos? Los pondremos en la televisión, en algún programa de un canal televisivo. Si hacemos películas, podemos hacer películas que después van a ir se mostrarán en el cine o en Netflix, como ahora conocemos. Pero básicamente es similar. Nosotros creamos un video y los mostramos en estas plataformas, ¿no? Es lo que históricamente se hizo y lo que todos conocemos ya, estas maneras. Por eso hasta acá creo que no hay nada muy novedoso ni les estoy contando algo nuevo. Y de hecho es un camino en el que podrían recurrir. Tal vez algún grupo quiere trabajar la cuestión del video, como siempre se hizo el video, armando un video, filmándolo, editándolo y después subiéndolo a alguna red social o compartiéndolo en alguna pantalla y demás. Es un camino.
Pero la pregunta un poco que nos hacemos y por el cual estamos acá en este módulo es, ¿existen otras alternativas? ¿Tenemos otras formas de mostrar nuestras obras audiovisuales? Y vamos a llamar obras audiovisuales para hacerlo de manera genérica, porque puede ser un video, puede ser una fotografía, puede ser una imagen, para no estar limitándonos a lo que es, bueno, el video grabado con un celular. Vamos a llamarlo un poco proyectos u obras audiovisuales. Entonces esa es la pregunta, ¿existen otras alternativas para mostrar nuestras obras audiovisuales? Y sí, la respuesta es, existen muchas alternativas, y eso es lo interesante, es un poco lo divertido, y es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Primero, en caso de que algunas cosas tal vez ya las conozcan, de estas que les voy a mostrar, a lo mejor otras son novedosas y no las conocen. Entonces un poco el primer objetivo es mostrar diferentes alternativas para presentar nuestras obras audiovisuales de una manera novedosa, agradable, que tenga sorpresa, que tenga impacto, que no sea lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces vamos a ir viendo un poco cuáles son estas formas y cómo podemos encarar estas maneras, si vamos por un lado, si vamos por el otro. Hay muchas técnicas y especialidades distintas dentro de lo que es el video. Por ejemplo, el cine, el documental, un cine de ficción, un cine documental, un programa televisivo, son como diferentes formas. Repito, que son las formas a lo mejor que ya conocemos, pero existen otras alternativas como pueden ser el videomapping, el video en tiempo real, una performance audiovisual. ¿Qué es una performance audiovisual? Una instalación audiovisual, hay esculturas audiovisuales también, hay videoarte, hay video experimental. Hay un montón de disciplinas y son disciplinas donde hay mucha gente trabajando, hay muchos artistas, hay muchos profesionales trabajando, profesionales y no profesionales, trabajando en estas disciplinas diferentes. Entonces, tal vez justamente alguna de estas les puede llegar a interesar y pueden decir, bueno, este proyecto que yo quiero involucrar fotografía o quiero hacer videos, quiero pensar la historia de Belgrano desde una cuestión audiovisual, pero no la voy a mostrar de la manera tradicional, sino que la voy a mostrar de otra manera. Bueno, vamos a recorrer un poco estas diferentes alternativas, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a hacer un recorrido por diferentes formas. Les voy a ir mostrando muchos ejemplos distintos. No se asusten si lo que ven les parece algo muy lejano o imposible de hacer o que necesitan mucho equipamiento, porque como al principio estábamos mencionando, a lo mejor sí, es difícil de hacer, pero podemos sacar una idea e implementar esa idea en la escala que nosotros vamos a trabajar para nuestros proyectos. Entonces vamos como ir viendo. Acá, por ejemplo, vemos tres obras muy distintas y fíjense que son tres proyectos, tres obras donde está involucrado el video de diferente manera, pero en todas estamos proyectando y estamos mostrando videos, obras audiovisuales. En el caso de arriba podemos ver acá el famoso Cristo de Río de Janeiro, que todos sabemos que es una obra, una escultura, una estatua que es blanca, pero en este caso la estamos viendo lleno de colores, bueno, porque justamente se le está proyectando un video encima de él, probablemente contando una historia específica, y esto lo llama el videomapping, que ahora vamos a charlar un poquito más en detalle de lo que es el videomapping. Al costado del Cristo vemos una instalación audiovisual, esto está en un museo, con muchos televisores, estos son televisores muy antiguos, no sabemos si es un perro o un caballo, pero bueno, estamos como viendo distintos televisores. Les cuento a modo anecdótico que esta es una obra realizada por un artista muy famoso que se llamaba Nam June Paik, que es como el padre del videoarte, el padre del video audiovisual, que ya en la década del 60 empezó a experimentar con video. En la década del 60 se empezó a hacer más accesible tener una cámara de video, entonces hubo muchos artistas que empezaban a trabajar con video, él fue uno de ellos. Y también tengamos en cuenta algo que también vamos a hablar un poquito en detalle dentro de un rato, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de 1960, 1970. Probablemente todos estos artistas que hacían obras geniales, que todavía nos siguen sorprendiendo y que todavía nos maravillan, probablemente usaban equipamiento muy rudimentario o muy inferior al que nosotros tenemos ahora. Es muy probable que este celular filme imágenes mejor de la cámara que tenía estos artistas en 1960. Entonces,
Con esto les quiero decir que no pensemos que es una limitante no tener el mejor equipo. No necesitamos la mejor cámara de video, no necesitamos la mejor computadora para trabajar. Veamos qué tenemos y con eso podemos trabajar. Y abajo lo que estamos viendo es un museo. Cuando hablamos de museo de arte, a lo mejor lo primero que nos viene a la memoria o la que nos hacemos la idea es un lugar donde hay pinturas, hay cuadros, como bueno, de hecho podemos ver acá, cuadros pintados con distintos estilos, hay esculturas. Tal vez pensamos en un museo de arte de esa manera, pero no, también hay muchos museos de arte, tal vez de arte más contemporáneo, que trabajan la cuestión del video y de las imágenes, no solamente esculturas y pintura, sino el video. Y en la foto de acá que estamos viendo acá abajo, vemos como diferentes maneras de mostrar una pieza. Tenemos imágenes fotográficas con distintas información a un costado, tenemos una proyección hecha con un proyector en una pared, tenemos otra proyección atrás, y eso está mostrando obras audiovisuales justamente en el ámbito de un museo. Entonces ya empezamos a ampliar un poquito nuestro panorama, nuestra visión, y ya estamos sacando el video de la televisión, el video de la pantalla, como decíamos, de YouTube, de Netflix, para empezar a llevarlo a otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de un museo y de obra de arte, ¿no? Acá estamos viendo un ejemplo local, argentino. Esto es una proyección que se hizo en el Cabildo que está en Buenos Aires, y esto es un poco lo que hablamos de la técnica del video mapping. ¿Qué es el video mapping? Bueno, cuando nosotros pensábamos en video, y se acuerdan cuando vimos la primera presentación que les dije las diferentes maneras de poder mostrar un video, tenían algo en común todas esas formas de que siempre estamos hablando de una pantalla rectangular, ya sea el televisor, el monitor de la computadora, una pantalla de cine, una pantalla de una pizarra electrónica en nuestra escuela donde estamos proyectando, la pantalla del celular. Es una pantalla rectangular que tiene una proporción determinada, generalmente no importa, pero son 16 por 9, es la proporción que tengo, 16 unidades de ancho por 9 unidades de alto. Puede ser chiquito como un celular, puede ser inmenso como un cine, pero siempre estamos hablando de lo mismo, una imagen cuadrada. El video mapping lo que hace es una técnica audiovisual que nos saca de esta imagen cuadrada y gracias a la tecnología, a equipos de computadoras, a programas, a distintos software, nosotros podemos proyectar en cualquier superficie, con cualquier geometría. Ya no estamos obligados a proyectar en una imagen rectangular, sino que podemos proyectar, por ejemplo, en el Cabildo, como esto que estamos viendo acá, que tiene distintas formas, y empezamos a ver, bueno, el Cabildo tiene ventanas, no tiene ventanas, tiene una parte superior más finita y más larga, tiene una parte inferior que es más ancha. O bien, por ejemplo, como vimos recién, en el Cristo, que es una figura como humana. Bueno, entonces ya no es que estamos proyectando en una imagen rectangular, estamos proyectando en una superficie, que puede ser cualquier cosa. Puede ser una fachada de un edificio como el Cabildo, puede ser en el cuerpo humano, puede ser en una cara, proyectar sobre la cara, en una estatua, en un auto, en un triángulo, en un círculo, en algo muy chiquito o en algo muy grande. Pero la gracia del mapping es que ahora ya nos importa a dónde estamos proyectando, porque la superficie a proyectar, que antes era una pantalla que no tenía mucha actividad, ahora sí ya tiene protagonismo. Entonces, obviamente, no es lo mismo proyectar sobre el Cabildo que sobre el Cristo. Son distintas formas y la imagen y la historia que nosotros querramos contar va a ser distinta, probablemente de acuerdo a la forma en la que vayamos a proyectar. El caso de Cabildo es un caso que a nosotros nos sirve porque justamente en este caso se está trabajando una temática histórica, probablemente una cuestión más documental, contando la Revolución de Mayo, que en vez de presentarlo en un video de YouTube, lo estamos presentando sobre el mismo Cabildo. Y eso tiene otra fuerza, tiene otra importancia, tiene otra estética también. Entonces el video mapping nos permite eso, jugar con las imágenes por un lado, pero jugar también con la superficie, con la pantalla de proyección. Se puede proyectar sobre cualquier superficie que nos imaginemos. Sobre una piedra podemos proyectar, sobre un árbol,
sobre una estatua de Belgrano podríamos proyectar también, veremos después. Pero bueno, también tenemos que ir pensando en la cuestión temática y conceptual. ¿Para qué proyectar sobre una piedra? ¿Qué sentido tiene? Que no sea porque se nos ocurrió, qué divertido proyectar sobre una piedra, sino que tenga una temática, como por ejemplo en este caso. Se proyecta en el Cabildo una cuestión histórica que habla sobre la revolución justamente del 25 de mayo. Entonces fíjense que ahora ya estamos de a poquito empezando a introducir nuevos conceptos de que ya no solamente tenemos que pensar en la imagen, o sea, solamente pensando qué queremos contar, qué queremos grabar o filmar, que es como a lo mejor uno siempre venía pensando, sino que ahora también empezamos a pensar dónde vamos a mostrar eso, de qué manera, para qué. Vemos acá otros ejemplos muy distintos, pero fíjense que bueno, lo que tienen en común es que en los tres casos estamos hablando de videos, de obras audiovisuales, de proyecciones que están narrando una historia. Pero acá estamos viendo tres formas muy diferentes de mostrarlas. En el caso de arriba tenemos como una grilla de televisores, y son televisores antiguos, aunque esta es una obra nueva, no es una obra, esta obra que estamos viendo acá, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5 por 4 televisores, no es una obra de 1980, aunque los televisores sí son de 1980, sino es una obra reciente que tiene un año. No vamos a entrar a analizar ahora exactamente por qué estas obras están hechas de esa manera, porque esto nos llevaría mucho tiempo y ya es cuestión un poco de empezar a analizar la obra en sí. Yo lo que les quiero mostrar acá es que existen diferentes formas de mostrar nuestras piezas audiovisuales. Pero bueno, por ejemplo, que acá se usen tantos televisores antiguos tiene que ver con lo que el autor, el artista quiere narrar, que está hablando una cuestión del consumismo, de la sociedad de consumo. De hecho, fíjense que en las imágenes hay un carrito de supermercado. Está usando tecnología que supuestamente ya no se usa más, pero para volver a usarla en una obra artística. Bueno, hay mucho significado ahí, ¿no? No es de casualidad que al artista se le ocurrió, voy a usar televisores y los hago ahí. Lo mismo al costado, estamos viendo otra pieza de una obra en un museo que las imágenes están dentro de una caja de madera, y fíjense que hay distintas formas que están dispuestas las imágenes. Bueno, de vuelta, no vamos a entrar en detalle de la obra, pero esto es una obra que está hablando de inmigración, está hablando de cuestiones también comerciales, entonces esas cajas ahí tienen un sentido. La artista en este caso decidió poner su video no en una pantalla convencional, sino dentro de esas cajas, y esas cajas también están contando algo. No es solamente el video el que está contando algo, sino las cajas las que están contando algo también. Otro ejemplo de abajo, todos esos televisores que estamos viendo con líneas que se están moviendo. Nosotros estamos viendo la foto de la obra, no estamos viendo un video, que sería mucho más divertido, pero bueno, si no sería muy largo hacer esta charla mostrando todos los videos, ¿no? Pero bueno, esta es una obra, creo, también si no me equivoco, de Nam June Paik, el mismo que vimos que vimos al principio. Y fíjense acá también cómo nuestra pieza audiovisual, nuestro proyecto audiovisual, no son solo los videos que muestran el televisor. Son los televisores, son esa iluminación que está desde arriba, son esas sombras que vemos al costado. Nosotros cuando entramos en esa sala, no solamente vamos a encontrar un video proyectado, vamos a encontrar muchos televisores que están iluminados de una manera, que probablemente tengan sonido o no, y vamos a estar recorriendo toda esa instalación de una manera muy inmersiva que nos está metiendo en la obra. Entonces, ya no se trata, repito, de solamente ver un video en el celular y ponerlo en nuestro auricular y ver el video, sino de vivir el video o vivir la obra audiovisual de diferentes maneras. Y eso es un poco entonces lo que queremos charlar en este módulo, es cómo podemos pensar nosotros proyectos relacionados con la obra de Belgrano, que involucren tecnología audiovisual, que involucren imágenes, que involucren video, pero cómo armamos un proyecto completo, ¿no? Íntegro, y que nos meta a conocer algo de la obra de Belgrano de una manera distinta de la que podemos conocer leyendo un libro, viendo un manual o viendo un video documental de Belgrano. Ya en todos lados aprendemos sobre la historia de Belgrano, es conocida, la aprendemos en la escuela, hay películas sobre Belgrano, hay documentales.
¿Cuál es nuestro desafío entonces? ¿Cómo mostramos de una manera diferente algo que queremos mostrar? De una manera novedosa y que el público que vaya a ver nuestra obra no diga, uy, voy a ver otro video sobre Belgrano. O sea, yo ya conozco lo que hizo Belgrano. Yo ya vi las películas de Belgrano, vi los documentales, leí los manuales en los libros de historia en la facultad, en la escuela. ¿Por qué quiero volver a ver este proyecto de Belgrano? Bueno, porque lo estamos mostrando tal vez de una forma, con una técnica que el público no está acostumbrado a ver. Entonces es un poco la motivación y es lo que tenemos que ir pensando. Fíjense abajo qué interesante esta obra, donde hay un montón de monitores de computador o televisores que tenemos en nuestras casas. Estos sí ya son televisores más modernos, no son como los viejos televisores que vimos recién, pero fíjense cómo están dispuestos, armando como un cuadro, ¿no? Son como distintos cuadros, distintas esculturas audiovisuales, y cada uno está mostrando una historia distinta, con diferente estética, diferentes formas, pero están mostrando una historia distinta. Entonces, y qué lindo cómo están mostrados. ¿A usted qué les parece? ¿Será lo mismo entrar a un lugar y ver un televisor y sentarnos ahí y ver algo en un televisor? ¿O entramos a este lugar que nos está presentando una propuesta distinta con múltiples televisores, puestos de diferentes maneras, con diferentes formas? Bueno, yo creo que nos resulta un poco más divertido y más novedoso ver esto que sentarnos a ver un video de YouTube. Otro ejemplo más. Hay un montón de ejemplos, pero otra instalación hecha con televisores antiguos. Y estoy repitiendo un poco la cuestión de los televisores antiguos para que empecemos a pensar que no necesitamos para hacer una obra la última filmadora de mejor o la última cámara de fotos con un 200.000 megapíxeles o un televisor LED de 80 pulgadas. Podemos ir pensando que a lo mejor ya tenemos tecnología que no la usamos por diferentes motivos, pero que la podemos reciclar y volver a traer para una obra artística. Como por ejemplo algún televisor viejo, ¿no? En este caso también una obra audiovisual de un museo armada con diferentes televisores. Otro ejemplo totalmente distinto, que está un poco relacionado con acá hay muchas técnicas. Está la técnica del mapping. Vamos a ver este video porque es muy lindo verlo, porque de hecho inclusive es interactivo. Estas personas que están en estas cajas se mueven y gesticulan de acuerdo a un movimiento que pase en el museo. Es una cosa interactiva, es muy complicada de hacer, no es que esto sea sencillo de hacer, pero justamente fíjense cómo tenemos estas cajas y estas pequeñas personitas ahí adentro y miren la cantidad de chicos ahí del jardín o del preescolar que están muy atentos a lo que está pasando, ¿no? Y probablemente estén atentos porque le estamos mostrando esto de una manera distinta a la que están acostumbrados a ver, ¿no? Vamos a ver un poquito de este video porque es muy divertido. My name is Pavel Karafiat. I'm from Czech Republic, from Prague. The project is called Little Boxes. There is a big concept behind it, and it is about fear, and it is a little bit political, it is a little bit cultural. The project is from Spanish artist Bego Santiago, and I am the programmer of the installation. We used a 3D depth camera and very crazy development system VVVV. But now we are talking in the interview, but the volunteers are building my installation. Y qui passematemo insanetus. Bueno, otras formas que podemos ver acá es cómo incluir el audiovisual con otras actividades y con otras disciplinas, por ejemplo con el teatro,
con la danza. Fíjense que aquí tenemos gente que está haciendo una danza y hay cosas proyectadas atrás, visuales proyectadas atrás. Entonces ahí ya podemos empezar como también, no solo pensar solamente en una disciplina que es el audiovisual, sino podemos pensar en otras disciplinas y empezar a congeniar. A lo largo de esta jornada ustedes van a estar viendo muchas disciplinas distintas: escritura, literatura, pintura, danza, actuación, expresión corporal. Entonces podemos pensar que nuestro proyecto no solamente tiene que estar encasillado en una sola disciplina, sino que podemos combinar distintas técnicas y distintas disciplinas, como en este caso que tenemos danzas u obras de teatro con iluminación, con proyecciones y demás. Bueno, aquí un ejemplo rápido como para que no estar solamente viendo cosas que pasan en otros lados. Estos son ejemplos de obras audiovisuales que se han realizado en San Nicolás. De hecho, fíjense que aquí tenemos un mapping hecho sobre la Catedral de San Nicolás, donde estamos mostrando diferentes imágenes sobre el altar de la catedral y convertimos ese altar en una pantalla de proyección, o si no abajo estas pantallas celestes que son frente a la Casa del Acuerdo, por ejemplo, donde estamos contando la historia de San Nicolás y la historia del Acuerdo de San Nicolás, pero a través de 6 pantallas donde la gente podría circular, podría recorrer y decidiendo también qué pantalla ver. Podemos ver una pantalla de un costado, una pantalla de frente, otra pantalla. No solamente tenemos que estar sobre una sola pantalla viendo eso. Podemos decidir nosotros como público cómo hacer. O aquí también un poco, esta es una obra que hicimos en Rosario, donde estamos trabajando, como les dije recién, con diferentes disciplinas. En este caso, un graffiti digital, donde había primero artistas, ilustradores, ilustradoras, dibujantes que dibujaban sobre una mesa, que como ven acá, una mesa de vidrio digital, y eso después se proyectaba y se sacaban fotos y se le sacaba foto al público. Fíjense que ahí hay una familia donde están intervenidas. Entonces, bueno, estamos usando muchas disciplinas. Estamos usando fotografía, estamos usando dibujo, estamos usando la tecnología audiovisual para una obra en sí. Y esto es un poco graffiti digital, que en vez de que quede en una pared, como es el graffiti tradicional, lo proyectamos en una gran pantalla. Entonces la pregunta que llegamos ahora, porque vimos un montón de cosas que están muy buenas, espero que les haya gustado, pero nos preguntamos, nosotras, ¿podemos hacer estas cosas? Quienes estamos acá pensando proyectos para la convocatoria de Historia Viva, ¿podemos hacer estas cosas? Y la respuesta es sí, podemos, justamente, y es lo que vamos a estar charlando ahora. ¿Y cómo desarrollamos un proyecto de estas características con nuestras posibilidades y nuestras capacidades? Yo diría que pensemos en 3 partes. La primera, que es la fundamental, es qué queremos contar. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué cuestión de Belgrano, en este caso, es la que queremos remarcar? Porque eso es lo más importante. Lo otro también es importante, pero es secundario. Si usamos televisores, si usamos celulares, si usamos un mapping. Eso es importante, pero si nuestra herramienta, que no deja de ser una herramienta audiovisual, está supeditado a lo que queremos contar. Entonces, primero, hagamos tormenta de ideas, lluvias de ideas entre los miembros del equipo y definamos qué queremos contar. Después, empecemos a pensar cómo lo queremos contar, de qué manera vamos a mostrar eso que queremos hacer. Como, por ejemplo, las obras que vimos recién. No era lo mismo proyectar sobre una caja que sobre un televisor, que sobre el Cristo mapeado. Bueno, eso está a raíz de lo que queremos contar. Una vez que ya pensamos qué cuestión queremos contar, qué cuestión queremos narrar, empecemos a ver qué necesitamos para llevar esa historia audiovisual para que cobre vida. Necesitamos equipos, equipamientos, qué elementos, cámaras de fotos, filmadoras, celulares, micrófonos, computadoras, no sé, eso va a salir justamente. ¿Qué equipos y elementos necesitamos? ¿En qué lugares vamos a hacer eso? ¿Lo vamos a hacer en nuestras casas, en la escuela? ¿Vamos a pedir permiso en algún
en un lugar, en una plaza. ¿Dónde vamos a desarrollar esa obra? ¿Qué herramientas necesitamos? Necesitamos software, algunas apps, algunas aplicaciones. Lo más importante, tenemos que aprender nuevas habilidades, porque a lo mejor ya sabemos esas cuestiones, pero es muy probable con estas cosas que a todos nos pasan, no solamente a quien está empezando, sino a quienes trabajamos en esto, es que cuando desarrollamos un proyecto, no sabemos cómo hacerlo. Siempre tenemos que estar aprendiendo nuevamente cómo desarrollar un proyecto, porque todos los proyectos son distintos. Entonces, cada proyecto nos obliga a aprender algo nuevo, a aprender a manejar una cámara, a aprender a usar un equipo, a aprender un nuevo soft, justamente. Bueno, ¿qué conocimientos necesitamos aprender para hacer esta obra? ¿Qué personas nos van a ayudar? ¿Con los miembros del equipo alcanza o tenemos que pedir ayuda de un docente, una profesora, algún amigo, algún vecino, algún tío que nos preste un auto para llevar y nos lleve a donde vamos a hacer la obra? ¿Qué otras cosas? ¿Qué roles necesitamos? Acuérdense que lo que les dijo Sol, la cuestión de las etapas de la realización audiovisual, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Bueno, acá también aplica esto. Yo les estoy contando un poco la cuestión de cómo lo vamos a mostrar, pero esas etapas de postproducción aplican también acá. ¿Necesitamos pedir permiso? ¿Vamos a trabajar en la escuela, en un salón y tenemos que pedir permiso para usar esa escuela? ¿Necesitamos algún equipo que tenga nuestra escuela? Y hay que pedirlo. Bueno, ¿qué cosas necesitamos? Y también pensemos qué cosas ya tenemos, porque seguramente tenemos muchas cosas que no se nos ocurren. ¿Qué equipos tenemos que usamos o que no usamos? ¿Qué sabemos hacer? Cada uno sabe hacer algo distinto. Hay gente que se da más maña fabricando cosas y armando estructuras. Hay gente que hace música, otros trabajan la expresión corporal, otros usan la computadora, otros son expertos en la transmisión con Twitch. Bueno, ¿qué cosas sabemos hacer? Y en ese grupo vamos a desarrollar la obra. Porque no nos olvidemos, yo no lo mencioné, pero todo lo que yo les mostré recién y lo que vamos a ver son obras que se hacen en equipo. Difícilmente lo puede hacer una persona porque se necesita saber muchas cosas para poder implementar estas obras. Entonces, es casi imposible que solamente una persona sepa todo. Entonces, sí o sí, todos estos proyectos que yo les estoy mostrando son para trabajar en equipos y que cada uno vea qué quiere hacer. Entonces, yendo un poquito en detalle a la cuestión de qué tenemos, el punto 3, ¿qué tenemos? Tenemos filmadoras viejas que habían usado nuestros padres para grabar cuando nosotros nacimos y está tirada por ahí en un ropero y ya no se usa. Hay cámaras de fotos viejas. Tenemos celulares que pensamos que los tenemos tirados porque no los usamos, pero se pueden llegar a usar para esto. Tenemos computadoras, tenemos televisores viejos. Hay equipo audiovisual. Tenemos proyectores de videos, no necesitamos proyectores súper grandes. A lo mejor un proyector que esté en nuestra escuela, que nos pueda prestar un amigo, un tío. Claro, si nosotros queremos proyectar en el Cabildo, como les mostré, o en el Cristo, no vamos a poder porque necesitamos muchos proyectores profesionales que no tenemos y no tenemos el dinero para hacerlo. Pero bueno, a lo mejor sí podríamos hacer una maqueta o construir algo pequeño y con un pequeño proyector proyectar ahí. Construir una maqueta del Cabildo tal vez y necesitamos que nos presten el proyector de la escuela y hacemos una proyección. No lo sé. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Proyectores de diapositivas, que seguramente no saben lo que son los proyectores de diapositivas, pero a lo mejor sus padres o sus abuelos o sus tíos sí, que son equipos donde se veían las fotografías proyectadas hace muchos años atrás. Todo eso sirve y vamos a ver algunos ejemplos. Miren acá, por ejemplo, qué linda esta instalación audiovisual hecha solo con celulares. Y seguramente son celulares antiguos que pensamos que ya no nos sirven porque, bueno, cuestiones comerciales hacen que todos los años cambiemos de celular, pero miren qué lindo esta obra con un montón de celulares. ¿Qué pasa si filmamos un montón de cosas con nuestros celulares y después las ponemos todas juntos? Los colgamos, los ponemos ahí, no sé. Ya logramos una obra audiovisual novedosa. O esto que está hecho en un museo, justamente esta es una obra nueva, pero usando proyectores de diapositivas muy antiguos, que las diapositivas, para quien no sepa, son estas cositas que están ahí, que son fotos que se permitían proyectar. Son equipos muy lindos y seguramente muchas personas tienen diapositivas tiradas en su casa pensando que es basura
y las podemos usar. Otro ejemplo más donde estamos proyectando sobre unas especies de obras, de esculturas. Un televisor mostrando algo. Fíjense esto, qué interesante, este rostro de una estatua donde está proyectado solamente los ojos. Entonces, cuando pensamos de mapping, no pensemos en cosas monumentales o muy grandes. A lo mejor podemos proyectar en algo chiquito. Tal vez en nuestra escuela hay un busto de Belgrano y podríamos proyectar ahí. No sé, pero pensemos para qué querríamos proyectar en una estatua de Belgrano, que no sea algo arbitrario porque la tenemos, sino como les dije antes, el punto número 1 era lo más importante, qué queremos contar. Acá también otras obras pequeñas donde tienen proyecciones, esta escultura de un museo que está proyectada. Esto en una plaza, sí, tal vez un poco más difícil proyectar en una estatua de una plaza, pero se puede. O armar una escenografía. Fíjense que este bote, el mar que está atrás, es un mar que es una proyección, es un video. Entonces acá se armó una escenografía donde se está proyectando. Como les decía antes, mezclando las disciplinas. Fíjense abajo también, teatro. Esta chica que está acá está parada sobre proyecciones y estamos mezclando cuestiones de teatro, de expresión corporal con proyecciones. O abajo la danza. Hay todo un grupo de danza folclórico, este es el Festival de Cosquín, y atrás se está proyectando una historia. Sí, en este caso la pantalla esta es muy grande porque el Festival de Cosquín nos permite tener una pantalla grande, pero bien lo podríamos hacer en un espacio pequeño con una pequeña proyección o con televisores. Pero acá estamos mezclando danza con contando una historia en una pantalla que tenemos atrás. Y ya para ir cerrando, fíjense, esta obra es muy linda porque está mezclando un montón de cosas. Estas sí se las recomiendo que la estudien en particular, por eso les puse los artistas, Paolo Sirio y Alessandro Ludovico, se llama Face to Facebook. Está hablando de Facebook especialmente, pero fíjense la cantidad de recursos que usaron. Primero, fotografías, que son fotos de perfil de Facebook, que las imprimieron y armaron un mural de fotografías. Después pusieron 2 televisores que ahí probablemente con una computadora están mostrando cuestiones de Facebook. Y después están proyectando, fíjense acá, con este equipo de proyección de filminas, también un equipo muy antiguo que ya no se usa, pero seguramente en su escuela todavía hay uno tirado. Información, tal vez información de la obra o cuestión técnica. Tal vez podríamos usar esto para mostrar información de Belgrano. Y todo eso está puesto en una sala de un museo. Es una obra muy linda. El último, un artista argentino, Jorge Crow, es artista musical y de video. Él trabaja con juguetes, cámaras, webcam, luces y proyecta. Fíjense acá esta obra que hizo con una impresora vieja, con parlantes viejos de una computadora, con controles remotos de hace 20 años, una camarita de video muy vieja. Y Jorge hace cosas que están buenísimas, desde lo sonoro y desde lo visual. Bueno, y aquí diferentes ejemplos en una galería de cómo mostrar el video. Fíjense que tenemos monitores puestos parados, proyecciones circulares, fotos chiquitas, luces, monitores, hay un montón de formas diferentes. Para cerrar esto, y después me queda una cosita más para contarles, piensen que en 1700, en el siglo XVII, ya se usaba tecnología audiovisual. Aunque ustedes no lo crean, no es que esto se inventó el año pasado. En 1700 había gente que hacía proyecciones y que eran impactantes, y acá lo estamos viendo, que es como nuestro pionero de las proyecciones, y hacían cosas impactantes. Entonces no se piensen que necesitamos la última tecnología o salir a comprar un equipo. Con lo que tenemos, reciclémoslo, reciclemos tecnología, reciclemos televisores, celulares, proyectores y podemos hacer la obra. Y por último, ¿cómo usamos las redes? Porque bueno, también estamos viendo que en esta convocatoria en particular estamos pensando un perfil de Belgrano, ¿no? Yo les mostré un montón de formas de mostrar una obra audiovisual de diferentes maneras, proyectadas con televisores, con una danza, es todo lo que vimos en esta hora que pasó. Pero ¿cómo podemos sacar provecho de las redes? ¿Para qué usaríamos las redes en este caso? Bueno, la podemos usar de 3 maneras.
para documentar el proceso y las pruebas, nuestra investigación, nuestros experimentos, nuestros ensayos. Bueno, eso lo podemos filmar, lo podemos sacar fotos y podemos ir mostrando y contando la historia de cómo desarrollamos el proyecto. Para mostrar el trabajo, obviamente, todo este trabajo, y para registrar el resultado, porque imagínense que a lo mejor muchas de estas obras son efímeras. El mapping del Cabildo sucedió una sola noche y solamente lo pudo ver la gente que estuvo ese día ahí, o el mapping de el Cristo, o una instalación audiovisual en un museo. A lo mejor está 2 o 3 días y después se pierde. Bueno, podemos usar las redes para que eso perdure y quede en el tiempo y sea nuestro archivo. Entonces las redes también nos pueden servir para eso. Documentamos todo nuestro proceso, mostramos el trabajo que estamos haciendo y registramos el resultado. Y acá tengo unos perfiles de algunos artistas. Este, por ejemplo, es un artista que trabaja con graffiti y pintando fachadas, pero después hace proyecciones. Entonces fíjense en su perfil de Instagram cómo va mostrando desde una fachada que está en blanco, cómo la van pintando, cómo la van procesando y al final cómo está la proyección audiovisual. Entonces, este artista, justamente en su perfil, mostró los 3 pasos que yo les dije. Documentó el proceso de armado de la pared, mostró el trabajo, cómo fue trabajando a lo largo de los días, y registró el resultado, que es la última foto, la pared proyectada con una obra audiovisual. Lo mismo estos otros perfiles, que también seguramente podrán ver un montón de perfiles más, pero fíjense acá a la derecha estamos viendo una persona con una cámara, se ven las siluetas, pero vemos un muchacho subido poniendo una luz o un proyector. Entonces, bueno, están documentando en su red social primero el trabajo, cómo llegaron a lo que llegaron y finalmente el resultado. Porque muchas veces no solo importa el resultado final de nuestra obra, sino tal vez es muy interesante o divertido el proceso de cómo llegamos a tener esa obra. Así que esa sería una forma de poder usar las redes sociales unido a la tecnología audiovisual. Bueno, hasta acá este módulo. En algunos días nos vamos a volver a ver y vamos a poder intercambiar dudas, consultas, vamos a estar ahí en una conexión, así que ahí nos vamos a poder ver y conocer. Pero de todas maneras, les dejo aquí también algunos datos por si alguien tiene alguna duda y ya me quiere ir preguntando. Está mi Instagram, está mi mail, me puede contactar en estos días si les surge alguna duda en particular. Y si no, nos vemos después en el streaming que vamos a hacer, donde nos vamos a poder encontrar. Bueno, muchas gracias y esperamos los proyectos. Hasta la próxima.